Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me gustaría antes de comenzar con esta presentación, bueno, pues agradecer a la organización del Congreso, de este primer Congreso, ¿no?, internacional sobre tendencia educativa en enfermería y en ciencias de la salud bueno, pues por permitirme participar en él. Yo creo que es una buena oportunidad bueno, para que discutamos e intentemos plantear algunas opciones cada uno desde su ámbito, en el ámbito de la pedagogía o de la ciencia de la educación dentro de las ciencias de la salud, ¿no? Y en particular también en el ámbito de la enfermería. Bueno, mi nombre es Antonio Santisteban, soy médico, soy facultativo especialista en hematología y hemoterapia y actualmente trabajo en cuestiones vinculadas con el linfoma de Hodgkin, como ahora veremos, y trabajo en el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Entonces, el título de esta sesión, como ven en la pantalla, es de innovación docente mediante técnicas de análisis de imagen digital en el ámbito de la hematopatología. Yo creo que a día de hoy, desde hace ya años, existen una serie de técnicas de análisis de la imagen digital que son evidentemente útiles en el ámbito de la investigación, pero que creo que también pueden tener potencial, y de hecho lo tienen, y pueden ser relevantes, o puede ser relevante intentar aplicarlas en el ámbito de la docencia de la histopatología, por una parte, pero también en el ámbito propiamente de la hematología, ¿no? Como vamos a hablar de esta enfermedad, el linfoma de Hodgkin clásico, la antigua enfermedad de Hodgkin, pues veremos que estas técnicas de análisis de imagen que están implantadas fundamentalmente en el ámbito de la investigación, todavía no en la asistencia, menos aún lo están en el ámbito de la docencia, y yo creo que bueno, puede ser interesante hablar sobre su utilidad pedagógica, que la va a tener, en algunos sitios ya la tiene, y yo creo que de ahora en adelante la va a tener también en España, ¿no?, en nuestro país. Bien, para ello el índice que voy a seguir durante la presentación es el que aparece en la pantalla, dividido en 3 puntos. En primer lugar, trataré de explicar un tanto en qué consiste esta enfermedad y cómo se enseña o cómo se imparte dentro del modelo pedagógico tradicional, el que la mayoría de las personas hemos recibido en las facultades de medicina. En un segundo punto hablaremos de las técnicas de análisis de imagen digital, en concreto del Whole Slide Imaging, que bueno, el escaneado de preparaciones completas, y cómo eso o esta técnica pues constituye también una nueva forma de aproximarse al estudio de la enfermedad, en concreto el linfoma de Hodgkin, pero también de otras, ¿no? Y luego haremos alguna serie de reflexiones sobre si realmente estamos en el momento óptimo, en el momento adecuado para integrar estas herramientas dentro de la docencia, ¿no?, para tratar de emplearla en el ámbito docente. Miren, la patología humana en general se ha enseñado, se sigue enseñando de este modelo o dentro de este modelo, ¿no? Modelo, bueno, que podríamos llamar general, ¿no?, para el estudio de las enfermedades, donde se parte de la etiopatogenia de la enfermedad y se finaliza hablando del tratamiento. Es el esquema general que hemos recibido muchas personas durante nuestra formación médica, y que atiende también a razones históricas, ¿no? Pero bueno, inicialmente se habla de la etiopatogenia, lo que se conozca de cada una de ellas. En este caso, en la enfermedad de Hodgkin es fundamental hablar de la histopatología de la enfermedad, la clínica, el pronóstico que tiene la enfermedad, cómo se diagnostica y cómo se trata, ¿no? De tal forma que al final uno estudia esta enfermedad en diferentes momentos de su formación universitaria. La estudia primero en fisiopatología y en patología general, hablando en general de los procesos linfoproliferativos. Se estudia en patología médica un poquito más adelante. Luego se estudia también, como es lógico y es necesario y fundamental en este caso, en anatomía patológica. Y luego más adelante se estudia también en la patología hematológica, en la asignatura de hematología, ¿no? De tal suerte que al final una misma enfermedad se estudia en diferentes momentos y es impartida por diferentes docentes desde perspectivas diferentes, lo cual a priori puede resultar positivo, pero también tiene sus potenciales efectos negativos, ¿no?, en la docencia. Como digo, dentro de este modelo la patología se imparte por docentes diferentes en momentos distintos, es decir, cada uno de su ámbito del conocimiento y en diferentes momentos del periodo de 5 o 6 años de formación del alumnado. Y luego además también sucede que la entidad se concibe de forma habitual como un concepto bastante estático, es decir, como una imagen de qué se entiende por la enfermedad, y eso entronca también con algunos modelos de concepción de la ciencia, ¿no? Se entiende la enfermedad como una cosa que pareciera que siempre, que siempre ha sido así, que siempre será así, y eso entronca con un modelo, bueno, que como ustedes saben en su momento Kuhn llamó de ciencia normal, y que realmente hace que se pierda la perspectiva histórica de la enfermedad, ¿no? Además,
parece que la enfermedad es asumible desde el punto de vista en el que se explica dentro de este marco pedagógico tradicional a cualquier individuo, ¿no? Es decir, la enfermedad se manifiesta de la misma forma y aparece de la misma forma en los diferentes individuos, ¿no? Es lógico que es necesario hacer generalizaciones, pero eso pierde también el componente de variabilidad interpersonal que hay en cada individuo. En el caso concreto del cáncer, del cual el linfoma de Hodgkin es un ejemplo, pues sabemos que cada vez más un mismo tipo de tumor constituye diferentes subentidades dentro de cada individuo y esa perspectiva de variabilidad interpersonal se pierde de algún modo en estos modelos generales, ¿no? Como digo, se pierden posibilidades de docencia integrada, se está impartiendo la materia por diferentes docentes en momentos diferentes de la formación. Tal vez otros modelos serían el de impartirlo por diferentes docentes en un mismo momento, es decir, de alguna forma similar como se hace en las sesiones clínicas hospitalarias o en centros de atención primaria, es decir, momentos de colaboración, ¿no? Es decir, de opinión integrada de diferentes personas en el mismo momento sobre la misma enfermedad, ¿no? Existe la posibilidad también, por otra parte, de que haya cierta heterogeneidad en cómo se imparte la materia, centrándose en algunos aspectos y relevando o relegando otros aspectos que se imparten con menos intensidad y con una visión parcelada también de la enfermedad. Cada uno la observa desde su ámbito y parece que la enfermedad es algo así como algo parcheado y parcelado, ¿no? Y como decía antes, la entidad pues en ningún caso se concibe como un constructo histórico, que es lo que realmente constituye cada una de ellas, y se pierde esa visión de heterogeneidad interpersonal o de variabilidad interpersonal que sabemos que existe a día de hoy y que es lo que está haciendo que cada vez se tienda más a una medicina más personalizada, ¿no? Más basada en datos de variabilidad, sobre todo genómica, ¿no? Bien, como digo, esto entronca con un cierto cambio dentro de la medicina asistencial también, donde se trata de pasar de una medicina tradicional, donde el paciente se engloba en un grupo de individuos con su misma enfermedad que se tratan de la misma forma, con lo cual la respuesta en cada uno de ellos será variable, a otros modelos más exactos, más precisos, donde dentro de un grupo de individuos con la misma patología se generan subgrupos de pacientes, clústeres de pacientes que realmente tienen el mismo título, por decirlo así, de enfermedad, el mismo nombre, el mismo diagnóstico, pero realmente el comportamiento biológico de cada una de esas enfermedades es diferente, o de esos subtipos de enfermedades es diferente, con lo cual son necesarios tratamientos diferentes. Y en ese sentido, pues también han aparecido conceptos como el de farmacogenómica, que lo que tratan es de ajustar el tratamiento al perfil genómico de la enfermedad, aunque el diagnóstico general de la entidad sea el mismo, ¿no? Con el objetivo de que la eficacia y la toxicidad del tratamiento pues sean óptimas. Es decir, si se trata de la misma forma a diferentes individuos, aunque tengan el mismo tipo de enfermedad, como código, insisto, general, como diagnóstico general, probablemente algunos de ellos tengan una toxicidad innecesaria y otros tengan una eficacia y eficiencia de la enfermedad, del tratamiento menor del adecuado o del deseado, ¿no? Bien, en concreto, el linfoma de Hodgkin clásico de esta perspectiva tradicional, pues se estudiaría, como digo, en estos subbloques que vamos a ver ahora, ¿no? Se hablaría en inicio de la etiopatogenia de la enfermedad. El linfoma de Hodgkin clásico es una enfermedad compleja, donde realmente no se conoce con exactitud todos los mecanismos que hacen que una célula linfoide B finalice o dando término a un tumor, a una célula neoplásica, pero bueno, son muchos los mecanismos que se han descrito. Es interesante plantear que la célula tumoral de esta enfermedad, la célula de Restengel y las variantes, es una célula con un paradigma de discordancia genotipo-fenotipo, ¿no? Es decir, una célula de genotipo B con reordenamiento de los genes de la inmunoglobulina, de las cadenas pesadas, pero que luego tiene un fenotipo defectuoso de célula B, ¿no? No expresa inmunoglobulina de superficie, CD20 raramente positivo y expresa algunos marcadores más originales de célula B. Más originales me refiero en la linfopoiesis B, ¿no? Como PA5, por ejemplo. Lo que es curioso es que esa expresión de inmunoglobulina en superficie es realmente una prerrogativa para el desarrollo linfoide B normal, con lo cual todavía es más paradójico pensar cómo una célula que no tiene esta condición necesaria para el desarrollo linfoide B continúa avanzando durante la linfopoiesis hasta el punto de dar lugar a un tumor que altere toda la arquitectura del ganglio, ¿no? Bueno, pues en ese punto se han descrito alteraciones en diferentes vías de señalización intracelular, una de ellas la ruta JAK-STAT, que está prácticamente activa de forma constitutiva en la enfermedad, y otra es el factor nuclear kappa beta. Al final hay una ventaja proliferativa a la que contribuyen también diferentes mecanismos complejos de evasión de la apoptosis, y luego pues a nivel génico se han descrito amplificaciones concordantes con estos mecanismos de inmunoevasión y de ventaja proliferativa. Normalmente suele estar
amplificado el brazo corto del cromosoma 9, donde se ubican los genes de JAK y los genes de PDL1 y PDL2, que son los genes que codifican, como luego veremos, proteínas que permiten el inmunoescape, ¿no? Por otra parte está también el rol del virus de Steinbark. Bueno, realmente no se conoce con exactitud qué papel juega el virus de Steinbark en el linfoma de Hodgkin. Sí se sabe que un porcentaje de casos, sobre todo de un subtipo histológico concreto de la celularidad mixta, tienen integrado el material genómico del virus dentro de la célula tumoral, pero hay muchos estudios acerca sobre todo del rol pronóstico que tiene el virus de Steinbark, y también lo hay de los mecanismos etiopatogénicos, ¿no? Del linfoma de Hodgkin clásico de Steinbark positivo. Aquí tienen algunas imágenes de la histopatología, que sería el otro bloque tradicional de docencia, ¿no? De impartición. Fíjense la heterogeneidad. La heterogeneidad en la preparación. Esto es una preparación de un ganglio linfático de un paciente con un linfoma de Hodgkin clásico, y aquí se observa la escasa celularidad tumoral, que como digo son las células de Hodgkin-Rehstenberg, estas células binucleadas, con nucleolos grandes que se enfrentan en espejo y muy eosinófilos, ¿no? Y que dan esa imagen característica en ojos de lechuza, que se suele decir en los libros, o en ojos de búho. Pero lo característico de la enfermedad es que la celularidad tumoral, a diferencia de otros linfomas y de otros tumores sobre todo, es muy minoritaria dentro del ganglio. La mayoría del ganglio, a nivel cuantitativo, la mayor parte es celularidad, diríamos, inflamatoria o reactiva, pero que realmente no es una respuesta del ganglio al tumor, sino que es una modulación del ganglio por parte del tumor, ¿no? Es decir, es un componente activo de la enfermedad donde las diferentes células que rodean a la célula tumoral están participando del progreso de la enfermedad. Es decir, que el microambiente peritumoral, que se llama, pues, guarda interés pronóstico. Es decir, no es que solamente haya una reacción defectuosa del sistema inmune, sino que hay una participación activa del microambiente en el progreso de la enfermedad, ¿no? Es decir, no es casualidad que cada vez se estén dedicando desde hace ya tiempo, ¿no? Pero ahora más quizás con estas técnicas de análisis de imagen digital, muchos trabajos a qué rol pronóstico tiene el microambiente peritumoral en el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Aquí una misma imagen de otro ganglio linfático de un paciente con un linfoma de Hodgkin clásico. Fíjense, dentro de toda la celularidad en esta imagen, en esta área de interés, la escasa celularidad tumoral, son estas células grandes que se observan aquí y algunas de sus variantes, estas son células lacunares. Pero bueno, llama la atención, ¿no? La cantidad, la celularidad abundante del microambiente, ¿no? Bien, esto también tiene que ver con un cambio de modelo dentro de la biología, donde se está tratando de pasar de un modelo, digámoslo así, reduccionista, a un modelo más heterotípico, en el cual inicialmente el cáncer y el linfoma de Hodgkin clásico también centró su investigación en la célula tumoral, en la celularidad tumoral, y a día de hoy son cada vez más los estudios que se centran o que tratan de evidenciar el rol de las diferentes poblaciones celulares en el microambiente. También esto obedece a razones históricas, ¿no? Los primeros trabajos en biología molecular, pues como es lógico, se llevaron a cabo sobre material genómico de célula tumoral, y ahí está el descubrimiento de los primeros protoncogenes, de los genes supresores de tumores, pero bueno, este cambio desde hace un tiempo está sucediendo, hasta el punto de que cada vez más se intenta concebir a la célula tumoral como una célula que tiene un comportamiento desde un punto de vista ecológico similar al de algunas especies, ¿no? Es decir, que el cáncer realmente, como cualquier fenómeno biológico, se comporta siguiendo las leyes de la selección natural, y precisamente el cáncer lo que hace es eso, es invadir tejidos donde los nutrientes, donde el oxígeno son más abundantes, y cuando deja de disponer de ellos, pues abandona ese nicho y busca otro nicho, metastatiza hacia otro nicho que sea más favorable desde un punto de vista de la supervivencia para él, ¿no? Ahí está esa disciplina de la eco-oncología, que cada vez se está imponiendo más en el ámbito de la investigación en el cáncer. Y fíjense en estas imágenes, ¿no? En estas diapositivas, la masa tumoral original realmente es un conjunto de poblaciones celulares que, conforme va avanzando la enfermedad, van seleccionando bajo presión de tratamiento aquellas poblaciones que resistan y que sean capaces de resistir a la agresión más, de tal manera que las subpoblaciones tumorales que finalmente metastatizan y que son las que causan la mayor parte de los fallecimientos, responden a grupos muy minoritarios originalmente, o incluso a grupos que se seleccionan más adelante y que aparecen más adelante como respuesta a las agresiones del tratamiento, ¿no? A la presión terapéutica. Son clonas que adquieren ventaja proliferativa dentro del propio tumor porque son resistentes a los tratamientos que se plantean, ¿no? Sí, hay desarrollo de mutaciones que permiten que la enfermedad progrese, ¿no? Aquí se observa muy bien también en esta diapositiva cómo, a partir de un grupo o una masa original tumoral que tiene distintas poblaciones celulares, fíjense
que aquí se tiene la evolución de la celularidad en estos colores bajo presión terapéutica. Aquí hay como una especie de aplanamiento, como si fuera un acordeón de la masa original celular, que aquí está dibujada en color azul, y como más adelante aquellos que generan resistencia al tratamiento son poblaciones que originalmente en naranja eran muy minoritarias. Aquí solamente se observa al inicio en una célula dentro del grupo, ¿no? Es decir, que el cáncer al final, o por lo menos desde algunas perspectivas, cada vez se intenta entender más como un fenómeno darwiniano. Bien, el linfoma de Hodgkin clásico, como otros linfomas, se manifiesta también con sintomatología B, fiebre, sudoración profusa y pérdida de peso, aparición de mazacotes adenopáticos a diferentes niveles y sintomatología compresiva que pueden dar en distintos puntos, ¿no? Y se observa una adenopatía cervical derecha en un paciente joven y una masa mediastínica que es especialmente frecuente en los subtipos de esclerosis nodular, ¿no? Bien, el pronóstico de la enfermedad es uno de los aspectos tal vez más olvidados dentro de estos modelos pedagógicos tradicionales, precisamente porque la enfermedad se ve como un todo uniforme, ¿no? Y que afecta de igual forma a la población. Parece que los pronósticos no son tan variables como realmente son en la vida real, ¿no? Entonces, claro, la generación de modelos pronósticos yo entiendo que es un proceso complejo, tanto de un punto de vista estadístico como de la validación de esos modelos pronósticos, pero aquí inserta con mucha potencia y con mucha fuerza las técnicas de análisis de imagen digital y también las técnicas de secuenciación de próxima generación, ¿no? de NGS, de Next Generation Sequencing, que lo que están tratando de plantear es primero un conocimiento biológico mejor de la enfermedad, pero secundariamente a eso también una estratificación por riesgo de los pacientes, ¿no? Y un planteamiento de tratamientos más dirigidos o más personalizados, ¿no? Bueno, nosotros publicamos hace poco una revisión sobre la necesidad de estandarizar algunos paneles los paneles de secuenciación en linfoma de Hodgkin clásico, y realmente no son tantos los estudios que se han planteado la secuenciación en linfoma de Hodgkin clásico por diferentes razones técnicas, pero bueno, sí es necesario estandarizar, no hay una estandarización de esos modelos todavía, de esos paneles de secuenciación, en este caso dirigida, ¿no? Bien, como digo, diferentes mecanismos de inmunoescape, como los del eje PD1, PDL1, permiten la supervivencia de la célula tumoral. En fin, este descubrimiento para el que le interese, para la persona que esté interesada más en el tema, pues le animo a que estudie los trabajos de estas dos personas, que fueron los que describieron el eje de CTLA4 y el eje de PDL1, por lo cual le concedieron a Allison y a un John Nobel en el año 2018. Y fíjense la complejidad de esta patología, que es difícilmente captable como de los pedagógicos tradicionales, ¿no? Es decir, hay toda una organización topográfica de la célula tumoral, que la observan aquí, la célula de Stenberg, en relación con todas esas células del microambiente de la que hablábamos antes, ¿no? La célula tumoral no solamente es que se rodee de una determinada población celular, sino que esa determinada población celular tiene unas características particulares que no la tienen las que están más alejadas de la célula tumoral. Todo esto es difícil de captar con los modelos tradicionales que generalizan demasiado la enfermedad, ¿no? Entonces, en este punto, las técnicas de análisis de imagen digital pues están planteando cuestiones de mucho interés, ¿no? ¿Por qué de mucho interés? Pues por una razón, y es que el estudio de esas técnicas de análisis de imagen digital permite comprender un poquito mejor esta heterogeneidad que existe dentro de la preparación, ¿no? Las técnicas de escaneado completo de la preparación, si uno hace una búsqueda, yo la hice recientemente, pues fíjense la cantidad de documentos que hay en PubMed solamente introduciendo Whole Slide Imaging, ¿no? ¿A qué se refiere el Whole Slide Imaging? Pues al escaneado completo de las preparaciones. Nosotros tenemos las preparaciones en el cristal y esas preparaciones se pueden introducir en un escáner, un conjunto de ellas, claro, o una de ellas, ¿no? Pero el proceso es más eficiente si se introducen varias. Se puede introducir en un escáner y ese escáner permite convertir la imagen que se vería en el microscopio tradicional en una imagen digital que nosotros podemos analizar en el ordenador, ¿no? Aquí está el proceso de Whole Slide Imaging, como a partir de una preparación de un cristal en determinados escáneres que tienen una calidad ya a día de hoy pues muy avanzada, se puede transformar la imagen que inicialmente habría de mirarse en el microscopio virtual, el microscopio tradicional, convencional, en una imagen digital que se almacena y puede accederse a ella tanto desde el ordenador que esté conectado al escáner como desde remoto, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos ejemplos de escáneres y de cómo las imágenes se pueden transformar en archivos digitales. Y luego hay ya pues, trabajos desde hace tiempo que se plantean hasta qué punto en el ámbito de los linfomas se puede transitar desde los modelos convencionales a los modelos de patología digital en el ámbito del diagnóstico, ¿no?
Bueno, aquí tienen algunas imágenes, ¿no? de preparaciones de ganglio linfático escaneadas y cómo es posible cuantificar, y esto es fundamental, cuantificar diferentes poblaciones celulares a través de técnicas de análisis de imagen digital. Esto a nivel docente tiene numerosas ventajas. Como digo, el acceso a las imágenes ya no tiene que hacerse como se hace normalmente en histología, en histopatología, en anatomía patológica, coincidiendo el alumnado en la misma sala donde se encuentran las preparaciones y siendo necesario ese microscopio que se divide entre los alumnos que existen en la clase, ¿no? Sino que la preparación está en un lugar, en un ordenador donde se ha escaneado y el acceso puede ser en remoto, ¿no? A esas preparaciones. Además, no es necesario centrar, como habitualmente se hace cuando uno estudia los libros de texto, la patología en determinadas áreas de interés, sino que el Whole Slide Imaging permite observar toda la preparación, o sea, escaneado de la preparación completa, ¿no? Whole Slide. Entonces no es que el alumnado esté accediendo o vea una zona de interés de la preparación para el diagnóstico, sino que le permite observar la preparación entera. Y eso también es importante tanto a nivel universitario como luego posteriormente en las etapas de formación, ¿no? Más avanzadas. Se puede desplazar por toda la preparación la persona, y luego además es posible realizar anotaciones de interés en diferentes zonas de la preparación, ¿no? A nivel de investigación son múltiples las ventajas y en el grupo de investigación en el que yo trabajo actualmente, pues nos centramos sobre todo en cuantificar poblaciones celulares del microambiente y ver qué correlación tienen con el pronóstico de los pacientes, es decir, un poco la identificación de biomarcadores, pero de biomarcadores pronósticos, ¿no? Que sirvan para generar modelos de riesgo. Pero hay otras aplicaciones, ¿no? Es decir, como he dicho antes, el análisis de un punto de vista topológico de las relaciones entre la célula tumoral y el microambiente, o generar modelos predictivos basados en inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estos procesos de escaneo generan archivos con un tamaño importante y son necesarios en la colaboración de bioinformáticos, de ingenieros informáticos, que permitan a partir de patrones dentro de la imagen digital en ocasiones predecir incluso las mutaciones que hay debajo, ¿no? Bien, la patología digital y el Whole Slide Imaging ya se han probado y se está tratando de insertarlo en la práctica docente en diferentes países. Yo aquí les querría enseñar este trabajo de un curso de verano que se realizó en el año 2017 en Italia, y donde donde se explica en este trabajo, que es muy cortito, cómo se llevó a cabo el curso, un curso de una semana que fue reconocido por la Universidad de Udine, y donde diferentes expertos en el área, algunos de ellos españoles, pues plantearon este curso de patología digital, que como digo fue reconocido por la universidad. Aquí tienen los temas que se trataron durante una semana. Realmente fueron bastantes temas. Había una carga teórica, o parece ser que había una carga teórica importante, pero luego había una parte práctica también donde la persona el alumnado trabajaba con la preparación en archivos digitales, ¿no? Aquí tienen algunas imágenes de las sesiones clínicas que se llevaron a cabo durante ese curso, y además cursos que cuando se estudia uno observa la heterogeneidad del profesorado desde un punto de vista de la formación: informáticos, ingenieros, patólogos, proveedores de servicios, en fin, son modelos que requieren la integración de personalidades de distintos ámbitos del conocimiento, ¿no? Este trabajo también es interesante porque plantea las ventajas o compara que ofrece desde un punto de vista educativo el microscopio tradicional, la enseñanza de la histopatología mediante el microscopio convencional, y la microscopía virtual o el Whole Slide Imaging, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas de las ventajas. Aquí tienen las anotaciones, como hemos comentado, que es posible realizar a través de estas preparaciones digitalizadas o escaneadas, cómo pueden plantearse exámenes también online, evidentemente, teniendo la preparación delante y planteando las preguntas al alumnado. Y luego también hay aplicaciones importantes a nivel de intentar transmitir qué patrones siguen los expertos y las expertas en el área para diagnosticar. Estos son estudios de seguimiento del movimiento de los ojos en individuos que están estudiando esa preparación, ¿no? Es decir, aquí la idea es ver qué patrones siguen las personas que están habituadas a tratar con estas imágenes y a diagnosticar, para luego intentar también transmitirlos, ¿no?, a la persona. En el fondo son todas las ventajas de tener un archivo digital que son enormes, ¿no?, en comparación con la microscopía convencional, ¿no? Y bueno, pues yo aquí finalizo y espero que os haya parecido de interés esta presentación, y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, pues yo estaré encantado de
de contestarlo o intentar discutirlo y hablar sobre el tema. Bueno, que tengáis todos un buen día. Saludos.